de los artículos de Tornes publicados para el American Magazine. El de octubre, que llevó el título de Los esclavos de Yucatán. El de noviembre, México bárbaro, la trágica historia de los indios yaquis. Y el de diciembre, México bárbaro, con los esclavos contratados de Valle Nacional. Los 3 números fueron ilustrados por George Barain, quien seleccionó las fotografías y realizó los dibujos inspirándose desde luego en el relato de Turner. Barain era un conocido ilustrador de revistas y libros. Fue, junto con Charles Releia, uno de los artistas más importantes y populares de estos años. Por su trabajo puede considerarse como un mucraker del pincel. El número de octubre contó con 3 fotografías, 5 dibujos y un mapa de la República Mexicana, en que con una línea punteada se señala la ruta que seguían los yaquis en su destierro a Yucatán. El texto se inicia con una fotografía retocada de 4 indígenas ataviados con su calzón de manta y recargados sobre una pequeña cerca de piedra. Todos cargan en sus espaldas y muestran rostros agobiados que miran a la cámara. Las otras 2 fotografías son los retratos oficiales de Carmen Romero Rubio Díaz y de Olegario Molina. En el pie de ilustración de esta última se señala rey del Enequén de Yucatán y gobernador del estado. Sus propiedades en Yucatán y Quintana Roo se estiman alrededor de 15 millones de acres. Las imágenes de Olegario y Carmen, desde luego, contrastan con las de los peones. La esposa de Porfirio Díaz incluso luce un pequeño tocado que luce como una corona. Bueno, hay una coronita en la cabeza, ¿verdad? El primer dibujo muestra el castigo de un peón al que se le da de latigazos. Vamos. Ahí está. Un hombre, desde su caballo, mira complaciente la escena mientras se fuma un cigarro. Un viejito de Yucatán le comentó a un compañero historiador de allá que él conoció a este hombre que se fumaba su cigarrito. Porque a veces se dice que lo que cuenta Turner son patrañas, ¿verdad? Pero entonces un viejito avala esta impresión, ¿no? Entonces cuando se acababa el cigarro, se acababan los golpes. George Barain pone en el rostro de este sujeto una mirada cruel que contrasta con los rostros de una masa de peones que observa resignadamente la escena. Al fondo de una construcción ruinosa sobresale una vegetación exuberante. El pie reproduce el pasaje de Turner en que se basó el dibujo. Un pasatiempo favorito consistía en montar en su caballo y presenciar la limpia, el castigo, de sus esclavos. Encendía su cigarro y cuando expulsaba la primera bocanada de humo, el látigo mojado caía sobre las desnudas espaldas de la víctima. Seguía fumando tranquilamente, muy contento, al mismo tiempo que los golpes caían uno tras otro. Cuando por fin le aburría la diversión, tiraba el cigarro y el hombre del látigo dejaba de golpear, ya que el final del cigarro era la señal para que acabasen los azotes. Termino la cita que dice que está en estas páginas, ¿no? El segundo dibujo muestra un plantío de Enequén. Vamos a ver si lo hay. El segundo dibujo muestra un plantío de Enequén. 3 hombres trabajan y son observados por 2 capataces. Uno de ellos, con la mano en alto y empuñando un látigo, se dispone a apurar a uno de los peones. El siguiente dibujo muestra a varios peones flacos y ojerosos poniendo a secar la fibra del enequén, rostros dolientes y sumisos ocupados en trabajar. Nuevamente aparece un capataz con látigo en mano. Al fondo, un cobertizo de carrizo. El pie dice: en el patio de secado encontramos muchachos y hombres. Estos últimos me impresionaron por su indiferencia y su aspecto macilento y febril. La explicación me la dio el capataz. Cuando los hombres están enfermos, los dejamos trabajar aquí, y agregó: a media paga. Un cuarto dibujo
Muestra una fila de hombres cabizbajos y agobiados, todos de sombrero y vestidos de manta, observados por 3 capataces, 2 de ellos con su látigo en mano. El pie de esta imagen, tomada del texto, dice: entramos al cuarto de encierro justo al atardecer, cuando los trabajadores, limpiándose el sudor de la frente, iban llegando. En el último dibujo se observa algunos niños y varios trabajadores sentados en el suelo de tierra de la cocina. Muestran sus pies descalzos y su agobio. Tiene un pie. Los andrajosos trabajadores, como lobos hambrientos, hacían círculo alrededor de la sencilla cocina y extendían las manos sucias para recibir su premio, que las pobres criaturas comían de pie. Y muestra 3 mujeres indígenas con sus largos faldones sirviéndole la comida a los peones que en fila van pasando. En el artículo de noviembre de 1909, en el que trata sobre la trágica historia de los yaquis, aparecen 4 dibujos y 9 fotografías, algunas de las cuales también aparecieron en las ediciones de Charles H. Kerr en 1910 y en la de Londres en 1911. O sea, lo que estamos viendo son las de la revista, pero muchas de estas también aparecieron en la publicación del libro. La primera fotografía se muestra a un joven indígena con sombrero y un zarape envuelto el cuerpo, flanqueado por 2 guardias armados con sus picudas bayonetas caladas. Custodios y prisioneros revelan el mismo origen social. De no estar vestidos con su sencillo uniforme, no veríamos diferencias entre uno y los otros. Una breve leyenda se colocó: un joven yaqui en la mañana de su ejecución. La segunda figura muestra 3 carretas saturadas con mujeres de largas faldas y cabezas cubiertas con rebozos amontonadas de niños descalzos. Uno de ellos desenfadadamente se rasca la cabeza, dándole la espalda al fotógrafo. Finalmente, todos los que en esta fotografía aparecen están muy ocupados y no se dan cuenta de que se les está tomando una fotografía. En el pie, corto como el anterior, se dice: mensualmente cientos de familias son amontonadas y enviadas al exilio. Con un pie que dice ejecución de yaquis renegados, se muestran 2 secuencias fotográficas. En la superior se observan 6 indios yaquis que llevan un listón en su brazo izquierdo. Son alineados y vendados para ser fusilados en un espacio abierto. A la distancia se observa una cadena montañosa. En la fotografía inferior se ven los cuerpos, ya en el suelo, observados por una treintena de personas, entre hombres trajeados de sombrero tipo canotier y de copa, niños campesinos, peones y uniformados. Algunos observan la ejecución montados a caballo. La quinta fotografía es un retrato de Ramón Corral, luciendo su espeso, largo y bien cuidado bigote, en traje y con la leyenda: Ramón Corral, vicepresidente de México y posible sucesor de Díaz. Hay que decir que Ramón Corral era un hombre sonorense y regía todos los destinos de Sonora y estaba en el negocio de la trata de yaquis hacia Yucatán. La sexta fotografía es también un retrato, ahora del general Luis Torres, sentado de perfil y con propiedad, con un bigote más bien ralo y canoso. Mira fijamente a la cámara. El pie dice: general Luis Torres, gobernador de Sonora y una figura importante de la política mexicana. Fue muchas veces gobernador de Sonora, pero casi siempre lograba que se nombrara un gobernador interino para poder estar cazando a los yaquis. Es él el artífice de la guerra yaqui. La séptima fotografía, de no ser porque muestra a los yaquis rumbo al exilio, creo que no es la próxima, se las voy a describir porque yo no sé en dónde quedó. Podremos considerarla muy, muy bella. Es una calle empedrada en un poblado con casas blancas de cuyos patios asoman frondosos árboles y a cuyo frente pasan las familias yaquis. En desorden caminan hombres de manta y de overol, mujeres de largas faldas y una pareja de indígenas llevan consigo a un niño. La mujer cubre su cabeza con una mantilla y el pequeño le da la mano al hombre. Quizá su padre, y camina sonriente. Al frente del contingente, 2 soldados coquetean al pasar con una muchacha, quien les corresponde la sonrisa. Es una foto que pareciera más un desfile que la marcha del castigo. El pie dice:
2,000 yaquis han sido conducidos desde San Blas a la ciudad de Tepic por regimientos de soldados mexicanos. La octava fotografía contrasta con la claridad de la anterior, ya que muestra un horrible dormitorio. Esta la tomó John Kenneth Turner, de la cárcel de Belén, en el que se observa el sobrepoblamiento en los presidios mexicanos. Se observan un centenar de hombres morenos recostados, algunos y durmiendo otros. La mayoría de ellos están rapados, la desnutrición es visible en sus enflaquecidos cuerpos que dejan ver sus piernas desnudas y otros las cubren con sus gastados calzones. Duermen hombro con hombro y se observa que no podría caber un hombre más. En una de las paredes, sobre una especie de tarima, 4 hombres miran a la cámara. El pie dice: la luz del flash del fotógrafo toma una escena nocturna en la prisión de Belén, en la Ciudad de México. La última fotografía muestra una comida masculina, unos 50 yaquis reunidos en torno a una mesa, unos sentados y otros parados alrededor de la misma. Se observan las botellas todavía cerradas y en espera de que lleguen los alimentos. Sus rostros no reflejan un ambiente festivo. El pie de la foto dice: jefes yaquis y oficiales mexicanos celebrando en un centro de reunión yaqui de las montañas de Bacatete, después de uno de los numerosos y falsos tratados de paz que se han convenido. El hombre con la cruz blanca sobre su camisa es el jefe Bule, todo un personaje de la historia yaqui. El primer dibujo de número de octubre, y si me pasé, ya me dicen, nada más se las paso así, todavía estoy en tiempo que perdí el sentido. El primer dibujo del número de octubre muestra a un campesino con sombrero. Ay, está mal. Esta es la foto de la cuerda de los yaquis, y entonces sí, por ahí podemos ver como uno de estos soldados está mirando hacia una muchacha, ¿verdad? Esta que está pasando aquí, bueno, es la que describí hace rato. Y fíjense qué mal, el primer dibujo del número de octubre muestra un campesino con sombrero, guarache y zarape que muestra una soga colgada. Era esta que se había pasado por acá. Qué desorden. Ahí está. Con sombrero, guarache y un zarape que muestra una soga colgada sobre un árbol seco a unos oficiales. Detrás de estos se ven 2 hombres montados a caballo y de aspecto campesino. El pie es tomado, este pie dice: era costumbre ofrecer a los hombres su libertad y dinero para que traicionaran a sus amigos y guiaran a las tropas a través de las secretas montañas para atraparlos. De no aceptar la alternativa era la horca. Nunca supe de alguno que hubiera traicionado a sus amigos. Denme la cuerda, gritaban, y muchas veces vi a un hombre corriendo y poner alrededor de su cuello la cuerda y pedir que los colgaran rápidamente para no ser insultados nuevamente. El segundo dibujo ilustra un episodio contado por Turner en que un campesino es enganchado, cuando iba a iniciar el arado de su tierra. En la ilustración se observa un buey con la yunta y detrás de esta un campesino con su traje de manta, su sombrero y sus guaraches. Es violentamente atrapado por 2 soldados o policías a los que George Bataille se los imaginó calzando guaraches, ya que el texto no lo dice. Estaba arando en el campo cuando ellos llegaron y no me dieron tiempo ni de desenganchar mis bueyes. En el penúltimo dibujo ilustra el castigo que se le inflige al yaqui Rosenta Jaca. Un hombre robusto carga sobre sus espaldas a un hombre para que sea golpeado con el látigo por el capataz. Se distingue al administrador por el sombrero, distinto al del resto de los que observan el castigo. Hay que decir que la descripción de Turner tiene más fuerza y claridad que el dibujo de Bataille. Aquí no resulta tan adecuado